me ganó, bueno, se me fue. No se equivoca, sino que no hace nada. Y yo hice algunas cosas siempre con algún error. Pero todo eso está en el trabajo y está ya subido y está completo en el trabajo presentado en él. Pero, ¿qué pasa? Hay otro aspecto tecnológico, que está mucho más abajo de los dos, pero bastante más abajo de los dos, y que corresponde a la economía no capitalista, a la economía informal, a la economía campesina, a la economía indígena, y que sobrevive, a pesar de los precios, en condiciones mucho más bajas. Y aquí tienen otro aspecto también importante del Tratado de Libre Comercio, la maquila. Dense cuenta, la línea recta de abajo, o sea, los costos por salarios y depreciación en los países atrasados, los puse como línea recta porque es más fácil, no son exactamente línea recta, pero son menos variables. Y si el país desarrollado produce en su país, tiene estos costos a nivel superior, a la línea recta superior. Si produce en México, tiene los costos a nivel inferior. ¿Y qué sucede? Pues tienen excedentes son superiores, tienen mejor condiciones de competitividad internacional, sobre todo cuando se interesa frente a Japón y hoy frente a China, ¿verdad? Y tienen un mecanismo de integración completo. Pero, ¿qué pasa? Se forma una cantidad de maquila gigantesca. Entonces, entre el sector de punta, el sector tradicional, no le digo tradicional porque es tradicional, pero no es el mismo, ha tenido cambios muy importantes cada uno, nada queda igual, todos vivimos un proceso de cambios muy fuertes. El sector tradicional, que tiene que importar cada vez más, y el sector atrasado, que es el tercer sector, que sobrevive. ¿Qué sucede? Un México cada vez más desarticulado, cada vez más inconexo entre sí, un crecimiento fuerte del sector de punta que no tiene capacidad ni de empuje ni de arrastre hacia el sector atrasado, un sector intermedio que crece poco porque depende del mercado interno y no puede crecer mucho el mercado interno porque sobrevive gracias a salarios atrasados porque mantiene un espectro tecnológico atrasado, un sector de maquila, y con estos tres que compra y que se liga a Estados Unidos, ¿qué tenemos? Las cadenas productivas, ¿dónde se están formando? ¿Hacia el México? No, se están formando cada vez más en relación a Estados Unidos. Y los efectos multiplicadores, el efecto acelerador y el efecto multiplicador de Leontief, porque les recuerdo que hay dos efectos multiplicadores, el efecto de Keynes, que es el efecto multiplicador por efecto de la demanda, el efecto multiplicador de Leontief, que es el efecto multiplicador por efecto de todas las relaciones interindustriales, y el efecto acelerador, que es el efecto de incremento en inversión dado de efectos multiplicadores anteriores. Entonces, ¿sí funcionan esos efectos? Sí, pero ¿hacia dónde? Estados Unidos. Eso ya nos lo habían presentado también aquí en trabajos anteriores con datos, y nos mostraron cómo los efectos de inversión pública, los efectos de otros aspectos, tienen un efecto multiplicador interno muy débil. Y eso es lo que está pasando hoy día. Nos prometen grandes carreteras. ¿Y qué va a pasar? Maquinaria que viene de Estados Unidos, cálculos de ingeniería que se hacen en Estados Unidos, ingenieros algunos que se contratan en México, y mano de obra, es pura maquinaria, es tecnología muy avanzada. Y entonces, ¿qué genera el mercado interno? Nada. Y sí tenemos un efecto muy importante. ¿Hacia dónde? A Estados Unidos, y ahora además un efecto que ustedes no han hablado, pero que todo el mundo tiene presente, que es el efecto China, ¿verdad? Y el efecto China tiene que el componente importación del gasto salarial, de la canasta básica salarial, es enorme. Entonces, cuando hay efecto de canasta salarial, sí hay otro efecto, pero en China, no en México. Y tenemos un país que responde muy poco a los estímulos gubernamentales, y tenemos este fenómeno que se jalan los pelos, los cabellos, porque no lo comprenden, de sí un crecimiento al sector de punta y un estancamiento general de la producción. Déjenme decir una palabra sobre la productividad y el ingreso. Se ha discutido si el ingreso es si la productividad depende
si el ingreso depende de la productividad o la productividad depende del ingreso. Las dos son ciertas. Tenemos un sistema complejo, no es causal. La productividad es un factor clave para que el ingreso crezca. Y una vez que el ingreso crezca, se generan economías de escala que arrastran a la productividad. Entonces no es un efecto de causa-efecto. El problema no es ver qué causa qué, sino el sistema complejo en que se interactúan y se entrelazan los dos elementos. Muchas gracias.